Hola amigos de Regeneración, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Un Mundo Raro. Y bueno, pues hoy tocaremos un tema bastante difícil, del cual en nuestra sociedad casi no se habla, que es el abuso sexual infantil. Por ello nos acompaña la licenciada en Psicología, Ana Esli Hernández Corres, quien pertenece al corporativo Ramírez Luna. Bienvenida. Muchas gracias, Carla. Mucho gusto estar aquí contigo y con todos ustedes. La psicología es un tema muy interesante, una rama médica que ha tomado importancia a lo largo de los últimos años. ¿Qué la llevó, qué la motivó a estudiar esta rama? ¿Qué me motivó a estudiar psicología? Bueno, pues yo tenía un tío, que en paz descanse, que era psicólogo. Entonces, pues yo veía los libros y veía las cosas que hacía y eso fue lo que me interesó. Después, pues obviamente a lo largo de la carrera, pues me fue interesando muchísimo más, al punto de especializarme en psicoterapia humanista y en sexualidad humana. Así es, temas muy importantes, pero que han cobrado mucha relevancia, ¿no? Antes se creía que el acudir a terapia era porque tenías algún problema de locura, ¿no? De, no sé, como estos temas de películas exagerados y que solamente ciertas personas podían vivirlos. Sí, había muchos prejuicios acerca de acudir al psicólogo, ¿no? Hay muchos incluso apodos que teníamos nosotros, obviamente negativos, porque se pensaba que ir al psicólogo era porque ya estabas loco, porque ya no podías más, porque tú solo no podías resolver tus problemas, pero en realidad asistir al psicólogo es precisamente darle la importancia a la salud mental que todos tenemos, ¿no? Sabemos que prevenimos, que actuamos por nuestra salud física, pero también es muy importante actuar por nuestra salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, ir al psicólogo cada vez que yo tengo algunas dificultades emocionales, de pensamientos o incluso en mi funcionalidad cotidiana, ¿no? Generalmente tiene que ver con las emociones, con lo que estoy pasando en mi vida, ya sea algún conflicto con mi pareja, con mi familia, conmigo misma. Entonces es muy importante asistir al psicólogo y no necesariamente asistir cuando ya estás en crisis y cuando ya no puedes más, si no puedes ir antes a ver qué es lo que está sucediendo contigo mentalmente. Así es. Y hablando del tema central de esta plática, que es el abuso sexual infantil, un tema tan complicado, tan difícil, y que lamentable en México hay un crecimiento, ¿no? No se puede, es una pandemia, es otra pandemia que se vive día a día. Bueno, el abuso sexual infantil es una de las experiencias más aversivas que puede presentar una persona, ¿no? Es decir, como su nombre lo indica, es toda aquella conducta que va en contra o que hace alusión a la sexualidad de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, se considera abuso sexual infantil porque es en personas menores de 18 años, ¿no? Y entonces, pues siendo niñas, niños, no sé, de edad 3, 4, 5, 10 años, sufren abusos sexuales, ¿no? Es decir, una persona con mayor autoridad que ella, ¿no? Puede ser hombre o puede ser mujer, atenta contra su integridad sexual, ya sea de manera física, es decir, puede ser una violación, pueden ser tocamientos, pueden obligarlos a tocar a otras personas, o también puede ser a través del abuso gráfico, es decir, mostrarles pornografía, obligarlos a que vean actos sexuales. Y fíjate, Carla, que es bien complicado porque el abuso sexual infantil es padecido por niñas y adolescentes, pero en su círculo cercano, es decir, 8 de cada 10 abusos son perpetrados por familiares, conocidos, vecinos, es decir, por gente que está dentro del círculo de los pequeños. Eso es muy grave. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque uno pensaría que a lo mejor el abuso sexual solamente se da por personas extrañas que te encuentras en la calle o que se roban a los niños. No, el abuso sexual se da en los círculos cercanos a los pequeños. Entonces, eso es algo muy preocupante porque
nosotros tenemos que tener muchísimo mayor cuidado con nuestros pequeños. Así es. Y bueno, parte de ese cuidado, fíjate que en la Convención de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, uno de los derechos que ellos tienen es a que sean orientados por los papás, por las mamás, por los tutores, pero también por los agentes educativos. Es decir, en la escuela también estamos obligados a educar y orientar a nuestros niños para que no sufran violencia. El Estado está obligado a hacer algunos programas o cualquier estrategia que se necesite para que nuestros niños estén bien orientados y puedan tener o ejercer, mejor dicho, su derecho a la no violencia. Así es. ¿Qué pasa en estos entornos donde la mamá tiene que trabajar, salir de casa, dejar a veces encargados a los pequeños con el vecino, ¿no? Con los abuelos, con algún tío, ¿no? Hablando de prevención, falta ir hacia la raíz de nuestra sociedad y entender que es necesaria una educación sexual en todas las edades, ¿no? Hemos crecido, sobre todo México, con unas ideas, tabús, ¿no? Prejuicios, la religión. Hay muchísimos temas que conllevan a no hablar, para no explicar, pero también para quedarse callados. Sí, tocas un punto que es muy importante y que tiene que ver con la prevención. Una cosa que se les sugiere a los cuidadores es que no dejen solos a sus hijos, ¿no? O no los dejen a los cuidados de otras personas. Pero es un poco difícil porque pues también tenemos que salir a trabajar. Sin embargo, entre más lo evitemos es como un candadito, ¿no? Para tenernos al cuidado. ¿Qué es lo que se necesitaría hacer? Pues estas acciones de prevención, es decir, educar a nuestros hijos desde que son pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, que los genitales no se tocan, ¿no? ¿Y cómo puedo empezar? Pues hablándole a los genitales por su nombre. Nos cuesta muchísimo trabajo decirle pene al pene, nos cuesta mucho trabajo decir vulva a la vulva, ¿no? Vagina, senos, precisamente porque se ha tomado esas palabras como algo no bien visto. Sin embargo, es el nombre apropiado y que le tenemos que manejar a los niños, porque si le ponemos otros apodos, pues ya empezamos ahí a tener como una brecha entre la educación sexual adecuada y la no adecuada. Entonces, ¿por qué es importante que los niños se sepan su esquema corporal? Porque les vamos a enseñar qué partes no se tocan, qué partes no pueden ser tocadas por nadie más que ellos y qué partes ellos no pueden tocar de otras personas. Entonces ellos al saber su esquema corporal, que lo aprenden desde los 3 años o antes, tú le puedes decir, nadie te puede tocar el pene. Tú no puedes tocarle a nadie el pene, por ejemplo, ¿no? Esa es una cosa. Otra de las cosas que podemos hacer para ayudarlos a prevenir es respetar su no. Cuando son pequeños, creemos que los niños no pueden decir no, pero tenemos que enseñarles a que sí pueden decir no. Es decir, llegamos a la casa de la abuelita o llegan las tías, ¿no? Y las tías siempre quieren abrazar a los niños y besar a los niños y apapachar a los niños. Y en muchas ocasiones los niños no quieren, porque a veces no se les hace cómodo, no conocen a la tía, es invasivo para ellos. Y muchos papás los obligan a ser abrazados y a ser besados. No, es importante que si mi hijo no quiere, yo lo acompañe y lo apoye en ese no. Y decir, no, en este momento, pues no quiere, no pasa nada, ¿no? Y no regañarlo, no reprimirlo, evitar castigarlo porque no quiere saludar de beso. O sea, él está cuidando su espacio físico y nosotros como padres podemos apoyarlo en que se respete su espacio físico. Y entonces él va a empezar a decir no. Y en dado caso que llegue un abusador o una abusadora, porque también las mujeres pueden serlo, entonces el niño pueda decir no y sabe que su no se va a respetar. Pero si yo lo obligo
hacer lo contrario, pues entonces el niño va perdiendo estas herramientas y este derecho a decir no, ¿no? Por ejemplo, son unos detalles, Carla, que se dan en la cotidianidad de la crianza y que no nos damos cuenta o se nos hace difícil a veces poner reglas Límites. diferentes, claro, límites, pero hay todos estos detalles pueden salvar a nuestros niños, ¿no? Parte de lo que pasa en el abuso sexual infantil es que los niños son manipulados y son engañados, precisamente porque son pequeños, porque no saben, porque son vulnerables. Y entonces, algo de lo que sucede es que los niños son manipulados, es decir, les dicen no digas nada, si tú dices se va a enojar tu mamá, si tú dices ya no vas a volver a ver a tus papás, es decir, hay una manipulación y un engaño. Los papás tendríamos que enseñarles a que no guarden secretos, ¿no? O sea, no hay secretos, enseñarle yo, mamá, a no secretear, es decir, a no decirle, oye, este es un secreto y no le puedes decir a tu papá que venimos a ver a tu abuelita. Pues no, porque ya le estoy enseñando mentiras y le estoy enseñando secretos, que después si viene un abusador o una abusadora y le dice, tienes que guardar este secreto, lo va a guardar. Entonces, lo que necesitamos es que nuestros hijos tengan la confianza de podernos decir cualquier cosa y sobre todo de saber que no hay secretos y decir, oye mamá, ¿no? Por ejemplo, mi tío me dijo un secreto. Y entonces cuando lo comunica, pues la mamá ya se pone en alerta. ¿Sí me explico? Es decir, claro. Depende muchísimo de nosotros, los padres, las madres, o los cuidadores, el que nuestros hijos, sepan hacer algo cuando se presenten estas situaciones. Por supuesto. Y hablar de las emociones. Claro. ¿No? Porque nos han educado para reprimir, ¿no? El de los niños no pueden llorar, los niños no pueden expresar cariño, tienes que ser fuerte, ¿no? Aguantar, la mujer también en este caso, en fin, todo conlleva a eso precisamente, ¿no? A guardar cuestiones físicas y emocionales. Claro. Es que hay ejemplos muy sencillos que podemos evitar, ¿no? Nuestro hijo tal vez está atacado a la risa porque le dio gracia a algo y nosotros nos volteamos y le decimos, oye, ya, silencio, no te estés riendo, no, ya, cálmate. Pues está expresando su emoción de felicidad. Déjalo que se ría, no pasa nada, ¿no? O de repente se cae y está llorando porque le duele, ¿no? Y nosotros, no llores, ya pasó. A veces decimos cosas como, no seas nena, ¿no? Que eso ya es violencia de género. O le decimos, ya pasó, no es para tanto. Pero en realidad no sabemos ni cuál es el umbral del dolor de nuestros hijos. Y si nuestro hijo está llorando porque se asustó, porque le duele, por lo que sea, y no lo dejamos que llore y ya le estamos reprimiendo otra vez. Entonces, ¿qué es lo que aprende nuestro hijo? A no expresar las emociones. Claro. Y entonces yo lo voy coartando y lo que va sucediendo es que mi hijo se va acumulando emociones. Y cuando es adulto, pues sucede lo mismo, ¿no? Sabe que no debe llorar, sabe que debe de aguantarse, sabe que reírse pues no es tan apropiado, y entonces pues de pronto nos encontramos adultos con aplanamiento afectivo, ¿no? Pues que parece que no sienten nada, y aparte pues con ansiedad, con depresión, con dificultades en las relaciones, o sea, ¿no? Y nos toca a nosotros en la crianza pues ayudar a nuestros hijos a tener una salud mental permanente, constante, adecuada. Así es. Desde su trabajo en el corporativo, Ramírez Luna, pues es los temas de familia, ¿no? Sí, también. Y es importante que a la par de
de la ayuda jurídica, ¿no? Pues de los lineamientos que tienen que seguir en ciertos casos, la ayuda psicológica es fundamental. Claro, es fundamental. Cuando se está en un proceso jurídico, pues también es un proceso de mucho estrés, de situaciones pues que merman la salud mental. Ahí en el Corporativo Ramírez Luna estamos precisamente integrados en un equipo multidisciplinario que ayuda precisamente a todas estas personas usuarias a tener un apoyo integral, ¿no? A tener las herramientas necesarias para que puedan llevar cualquier proceso. Y bueno, procesos estamos hablando de divorcios, estamos hablando de dificultades a veces familiares que tienen que ver con la cuestión jurídica, ¿no? O incluso de algunos procesos en donde precisamente las personas o los clientes del corporativo necesitan un apoyo psicológico. Dentro de estas terapias, ¿no? Y opciones que hay, ¿no? En torno a la familia hay mucho trabajo que los usuarios o todas las personas deberíamos acudir, ¿no? No necesariamente, como bien lo mencionó antes, en la crisis del divorcio, ¿no? Por eso hay terapias de pareja, ¿no? El trabajo con los niños, detectar este tipo de violencias que pueden sufrir en algún momento y encauzarlos de una mejor manera para evitar precisamente adultos que arrastren, ¿no? Muchas problemáticas mentales y afectivas. Sí, por supuesto. Algo que nosotros hacemos también es la prevención, es decir, puedes enviar a tus hijos a cursos, ¿no? En donde se les enseña la expresión de emociones, a la gestión de emociones, al control también de impulsos. También hay cursos para mujeres, ¿no? Hay cursos de masculinidades también para hombres. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es precisamente no nada más abordar la crisis en la que llega el paciente, ¿no? Porque ya, acuérdense que comencé diciendo que llegas al psicólogo ya cuando estás en supercrisis. No, puedes ir antes, es decir, ustedes pueden aprovechar los servicios en donde lo que se hace es prevenir, pero también abonarlas a la salud mental, ¿no? No esperar a que mi salud se vea mermada o yo ya no pueda más, sino que constantemente yo pueda estar alimentándola, pueda estar tomando conciencia de lo que pasa a mi alrededor, conmigo, en mis relaciones sociales, en mi funcionalidad con el trabajo, en mis motivaciones. Entonces, sí nosotros tratamos de tener todos estos acercamientos y no solamente ofrecer los servicios cuando ya es una emergencia. Así es. Parte importante también en este tema del abuso sexual infantil, que hay adultos que con esta información que es más vasta, más amplia a través del internet, pues van recordando tal vez, ¿no? O se han dado cuenta que en su niñez sufrieron este tipo de abusos y que bueno, crecieron así. ¿También atiende estos casos? Claro. Bueno, eso tiene que ver con que las secuelas del abuso sexual infantil son vastas. O sea, pueden ser tanto físicas, es decir, si el abuso sexual, no es lo mismo que haya sufrido un abuso sexual una vez, a que haya sufrido un abuso sexual meses o años. O sea, hemos habido casos, incluso hay algunos muy mediáticos, en donde el abuso sexual se ha expandido por años, 10 años, 15 años, ¿no? Y bueno, esto deja secuelas tanto físicas como psicológicas, como emocionales, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando somos adultos, si han sufrido algún abuso sexual, pues persisten estas consecuencias, ¿no? Es decir, es posible que tengan dificultades en la funcionalidad sexual, puede ser que tengan dificultades emocionales al momento de relacionarse con alguna pareja, puede ser que tengan dificultades también a relacionarse con la familia porque desafortunadamente hay abusos sexuales que se perpetran, es decir, es un secreto que lleva 20 años y que no se ha dicho y que siguen conviviendo con el abusador. Es terrible. Entonces,
Cuando llegan a consulta, pues a lo mejor llegan porque se dieron cuenta que tienen dificultades en el acto sexual o que se dieron cuenta que no pueden relacionarse con ciertas personas, perdón. Y bueno, al final de cuentas vemos que detrás hay un abuso sexual infantil y que esto es consecuencia de ese abuso. Entonces, no solamente quiere decir que si ya la niña o el niño fueron abusados, ya ahí se queda y lo tratamos. No, hay muchos casos que quedan secuelas y que por supuesto que estas secuelas se deben de atender para que las personas que lo padecen pues puedan vivir mejor, puedan tener una mejor salud mental, unas mejores relaciones, un mejor funcionamiento de vida. Así es. ¿Se pueden replicar estos esquemas si fue un niño abusado? Probablemente. Sí se puede. Por Sí. eso es fundamental detectar y llevar un tratamiento. Y bueno, parte de que se repitan, pues es precisamente que no se acusa al abusador, ¿no? Esto también es importante decir, es decir, si lamentablemente ustedes tienen o han tenido un caso en su familia, en la casa, alguno de sus hijos, ustedes mismos, es necesario denunciar. El abuso sexual es un delito, ¿no? Y como delito se debe de denunciar, porque deben de tener un castigo, debemos de parar eso, ¿no? No importa, de verdad, no importa si es el papá, el padrastro, el tío, el compadre, el hermano, porque también hay abusos por parte de los hermanos, los primos, tu círculo más cercano, de verdad no importa, es importante, muy importante denunciar, porque ese abusador no solamente puede abusar de uno, sino puede abusar del que sigue, puede abusar del vecino, el patrón se repite, por supuesto, y en algunos casos, obviamente cuando no hay tratamiento, cuando no hay un seguimiento, pues el niño abusado puede abusar también después, ¿no? Es algo que aprendió. Entonces, sí es muy importante que si se detecta lamentablemente un abuso sexual en la familia o de alguien, se denuncie y se tomen acciones para que no vuelva a repetirse el patrón y para que sea atendida ese pequeño, ¿no? Esa pequeña. ¿Cuál es la manera de llegarlo a hacer, ¿no? Porque bueno, pues existe el miedo, el temor, ¿no? Tantas cuestiones que tienen que llevar al enfrentamiento de decir, bueno, quiero denunciar un caso. ¿Cómo es la atención que brindan ustedes? Bueno, nosotros, pues por supuesto que en el corporativo está la licenciada Araceli y ella, Graciela, perdón, Araceli, me confundo, la licenciada Graciela Ramírez, y bueno, se pueden acercar con ella de lunes a viernes, está en el corporativo, en la calle de Almendros 500, en la Colonia Reforma, y ella les puede dar la asesoría necesaria y los pasos para llevar a cabo una denuncia, ¿no? Y sabemos que, bueno, como Estado tenemos a la Procuraduría de la Niña, el Niño y el Adolescente que nos pueden ayudar, y hay muchas instancias, como les dije al principio, los agentes educativos estamos obligados también, las escuelas están obligadas, en algún momento si detectan algún pequeño con estas dificultades, pues no solamente a la prevención, sino también hay protocolos que se deben de seguir, pero siempre es importante tener una asesoría profesional, ¿no? Que te guíe para saber cuáles son los mejores pasos, sobre todo para la denuncia, recordando que el abuso sexual infantil es un delito y es penado. Así es. Me recordó a una película que vi hace muchos años que se llama Zona de Guerra y precisamente habla sobre el abuso sexual infantil, que es un tema polémico, escabroso, pero además es una realidad, ¿no? Sí. Y a partir de la pandemia también detonó muchos más casos, ¿no? Hablábamos antes de la entrevista que la pandemia cambió muchos esquemas de relaciones personales, familiares. De hecho, el abuso sexual incrementó en pandemia, porque como todos estábamos en casa, ¿no? La mayoría se resguardó, pues el abusador estaba en casa. Entonces, se incrementó muchísimo tanto la frecuencia como la tasa de abuso sexual en niños,
Porque el niño, pues bueno, en la mañana se iba a la escuela antes de pandemia, ¿no? Y estaba en la escuela y el abusador estaba en otro lado. Pero ahora resulta que el niño está en la casa y el abusador también. En muchos casos, no es general, pero en muchos casos es así, entonces pues incrementó la tasa de abuso sexual, que eso fue pues bastante grave, pero sí se pueden hacer acciones para la prevención, ¿no? Así es. También hablando de la sexualidad, es un tema del que tampoco hablamos, ¿no? Y no solamente tiene que ver con la pareja, sino con uno mismo también. La sexualidad es un tema es un área que está en toda nuestra vida, ¿no? Es decir, no solamente es sexualidad, a veces confundimos sexualidad con sexo, y no es así. La sexualidad es un tema que está en toda nuestra vida desde que fuimos creados, ¿no? Desde que estamos en el vientre de la mamá, desde que hay expectativas de género, desde que hay roles, desde que estas revelaciones de sexo que ahora son tan famosas, ¿no? He visto donde independientemente del sexo que salga, la mamá se emociona y el papá no tanto, o sea, ahí ya está marcando un poco nuestro camino, ¿no? Y sí, la sexualidad es algo que vivimos todos los días, es algo con lo que nos sentimos bien o no, y también es un punto que tendríamos que estar atendiendo en terapia. Así es un tema bastante amplio, Muy amplio, ¿no? Todo lo que conlleva la psicología en estas ramas y la importancia sobre todo de pues perder el temor, ¿no? Perder el miedo o el desconocimiento hacia toda esta información que tenemos derecho a saber. Claro. Y por ello la atención que puede brindar un experto y bueno, el día que nos acompañe el día de hoy para hablar sobre estos temas. Sí, pues bueno, nada más enfatizar que cuidamos nuestra salud mental, que es muy importante, nuestra salud sexual también, que si a nosotros ya nos ocurrieron experiencias adversas o que no nos ayudaron mucho, si somos padres de familia, si convivimos con los niños porque somos maestras o maestros, si de alguna manera trabajamos en salud y también convivimos con las familias, pues siempre es importante poner un granito de arena para que nuestras niñas, niños y adolescentes y todos, porque vamos a llegar a ser adultos, podamos ejercer ese derecho a la no violencia, ese derecho a la información y ese derecho a tener una salud mental. Así es. ¿Redes sociales? Redes sociales, Ana Corres, Psicoterapia en Instagram y también en Facebook. Y bueno, nos encontramos también en el Corporativo Ramírez Luna. Muchas gracias por esta plática y la invitación sigue en pie para seguir hablando sobre estos Muchas temas. Gracias. Salud mental, que es vital, ¿no? Sexualidad y bueno, pues todo el tipo de violencias que sufren hombres, mujeres y niños. Así es. Muchas gracias, Carla. Gracias a usted. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.